En nuestra serie sobre el Espíritu Santo, vimos primero cuán importante es el Espíritu Santo para la vida del cristiano. Aprendimos que el Espíritu Santo es el que hace efectiva la obra de Cristo. Sin la obra del Espíritu Santo, el ministerio de Cristo no serviría. Todo lo que Él hizo en favor de nosotros no tendría efecto en nuestra vida. Dios estableció que para la obra de la redención participasen los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como vimos la obra del Espíritu Santo en la creación, vimos la obra del Espíritu Santo en la resurrección, vimos la obra del Espíritu Santo en la justificación y en la santificación. Hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en relación con el santuario celestial. Y esto es sumamente importante, ya que el Espíritu Santo tiene muchos símbolos que se encuentran en el santuario. Ustedes saben que el santuario es símbolo, como leímos en nuestra lectura bíblica, es símbolo y figura de la realidad en el ministerio de Cristo. Vamos a dar lectura nuevamente a lo que fue nuestra meditación de la palabra de Dios, que el hermano Dani nos leyó, ya que se está grabando el tema y quiero que el texto quede como parte de este tema. Hebreos capítulo 8 y versículo 1 en adelante, dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Cristo tenga algo que ofrecer. Porque si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, ya que hay aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario terrenal era una sombra, una figura de las realidades celestiales, de ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, donde Cristo ministra como sumo sacerdote. Y la Biblia nos dice que el santuario estaba dividido en tres secciones. La primera se llamaba el atrio, la segunda el lugar santo y la tercera el lugar santísimo. Y esas tres divisiones o compartimentos del santuario representaban tres etapas en el plan de redención. Y nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo está presente en el santuario. Veamos algunas láminas del santuario primero, allí en la pantalla, para que podamos imaginarnos lo que vamos a hablar a continuación. Dios le dijo a Moisés que levantara el santuario estando al pie del monte Sinaí
y dio instrucciones específicas de cómo se tenía que erigir ese tabernáculo. Vamos a poner la primera diapositiva y así vamos a ir avanzando para que nos imaginemos o tengamos una visión visual de lo que vamos a ver y a leer en esta noche. El santuario recibió Moisés instrucciones estando sobre el monte Sinaí para que el santuario fuese construido de acuerdo a todas las especificaciones que Dios le dio. E incluso acabamos de leer que dice que Dios le dijo a Moisés: haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el Señor le mostró un modelo. ¿Y cuál sería el modelo que Dios le mostró? ¿Cuál? Exactamente, Dios le mostró el modelo del cual se hizo la copia. Solo que la copia era mucho más humilde, era terrenal. Pero aquí dice que Cristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Así que el santuario celestial es el original, el modelo, del cual el santuario terrenal era una humilde copia. El santuario celestial es un edificio magnífico, glorioso, imponente, gigantesco. Millones de seres sirven en el santuario. Allí tenemos la primera diapositiva. Pueden ver ustedes allí la nube que está encima del tabernáculo. El tabernáculo era algo muy sencillo, hecho como una tienda, como una carpa. Lo que está alrededor, el patio que lo rodea, dentro de las cortinas, todo el patio se llama el atrio. En la próxima diapositiva podemos verlo un poquito más de cerca, no, la anterior. Oh, solo tienen una. Ok, yo tengo otra entre medio. Ok, esa misma. Allí lo podemos ver un poco más de cerca. Si ustedes se fijan, el atrio tiene el altar del sacrificio donde está la nube negra y luego está el lavacro o la fuente y luego en sí propiamente la carpa o el tabernáculo con el velo de entrada. Y en la parte de adentro tiene los otros dos compartimientos. En la próxima diapositiva podemos ver cómo los sacerdotes ofrecían sobre el altar del sacrificio la víctima que era quemada en el fuego. La nube de la presencia de Jehová se manifestaba en la parte de más adentro del santuario y esa nube se llamaba la Shekinah o la luz de la presencia de Jehová. Dios descendió sobre el monte Sinaí, la próxima, en medio de una nube impresionante y allí le dio instrucciones a Moisés de cómo se debía llevar a cabo el culto en el santuario y todo lo que esto involucraba. Recuerden que esto era un símbolo de la realidad que es el santuario celestial. ¿De aquí? Oh, sí, con esto puedo señalar. Gracias. Muy bien. Todo era perfecto orden en el campamento del pueblo de Israel. Ustedes ven cómo las carpas de las familias de Israel estaban todas en torno al santuario en perfecto orden, todo alrededor. El santuario estaba en el mismo centro del campamento y alrededor estaban las 4 tribus principales, una al norte, otra al sur, al este
y al oeste, y detrás de ellos entonces las otras 8 tribus, así distribuidas en torno al santuario. El santuario era el centro del plan de redención y era una figura de lo que es la realidad. Dios descendió sobre el monte y luego que se construyó el santuario, la nube señalaba la presencia de Dios. De día era una nube de sombra y de noche era una nube de luz que alumbraba todo el campamento. Era la misma presencia de Dios. Ahora, dentro del santuario, en la carpa propiamente dicha, podemos ver los 2 compartimientos. Hay una anterior a esa. Creo que tengo el orden que yo las tengo son distintas, pero está bien, vamos a esa. Vamos a ir directamente aquí. Vamos a ver la obra de Cristo en el santuario. Las 3 partes del santuario representan 3 eventos importantes en el plan de redención, 3 fases del ministerio de Cristo. En el atrio, aquí donde está el altar y el lavacro, el atrio representa la obra de Cristo cuando vino a esta tierra, su primera venida a esta tierra. Él vino como siervo sufriente para nuestra justificación. Clique otra vez, por favor. Ok, las 3 veces y entonces seguimos. Ok, la primera fase hasta allí de la obra de Cristo en el santuario es para nuestra justificación. La segunda fase, representada por el lugar santo, es para nuestra santificación. Y en el lugar santísimo está la obra final de Cristo para nuestra glorificación. La obra que Cristo hizo en el atrio representa la obra que Él hace en nuestra vida a través de nuestra conversión. Y esto ya lo estudiamos, cómo el Espíritu Santo nos guía a Cristo para la conversión. La obra de Cristo en el lugar santo tiene que ver con nuestra santificación y logramos esa santificación mediante la obediencia. El Espíritu Santo tiene una obra muy importante en cada uno de estos eventos en nuestra vida, como en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y finalmente la obra de Cristo para nuestra glorificación tiene que ver con el juicio y está representada por el lugar santísimo. Al terminar el juicio seremos glorificados en su segunda venida. El apóstol Pablo declara en 1 de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 30, 1 de Corintios 1:30, mas por Él, por Cristo, por el Espíritu Santo viene hablando antes, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Noten las 3 palabras que están allí. De vuelta al diagrama. Justificación, santificación y glorificación. Aquí usa la palabra redención, pero entonces dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque la redención final es nuestra glorificación. Eso es lo que nosotros estamos esperando. En el libro de Romanos,
en el capítulo 8, nos dice en el versículo 23, Romanos 8, 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando el Señor venga, la redención de nuestro cuerpo se habrá completado. Y a eso se le llama la glorificación. Así que, nuevamente, justificación, santificación y redención, que es la glorificación de nuestro cuerpo. Vayamos entonces paso por paso. Vamos primero al primer evento en el plan de redención, la justificación. En la justificación, y esta se realiza, como ya hemos visto, en el atrio del templo, en el atrio. El pecador traía el animal por la puerta del santuario. En la diapositiva anterior a esta pueden ver allí, entrando por la puerta, si era un príncipe de Israel o si era un sacerdote el que pecaba, tenía que traer un novillo, un toro. Si era un miembro de la congregación, traía un corderito. Colocaba sus manos sobre el animal y entonces tenía que degollar el animal, y el animal tenía que ser quemado sobre el altar de sacrificio. La sangre la recogía el sacerdote y la llevaba dentro del santuario para hacer la expiación. El altar de sacrificio representa la primera parte del plan de redención en nosotros, la justificación. ¿Y qué 3 o 4 pasos se ven en la justificación? El primero es reconocer nuestra condición de pecadores. Cuando el pecador reconocía que había cometido un pecado, entonces venía al santuario para conseguir el perdón. Lo podemos leer en el libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia, y allí en el capítulo 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y luego explica cómo el resto del animal tenía que ser quemado sobre el altar. Lo primero que el pecador tenía que hacer
era reconocer que había pecado. En el libro de Números, Números capítulo 15. Dice en el versículo 27, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Así que el pecado por yerro o por ignorancia era perdonado al confesarlo. El sacerdote tenía que hacer la expiación por el pecado con la sangre. Nuevamente en Levítico en el capítulo 5. Levítico capítulo 5. Dice el versículo 5, cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Eso es Levítico 5:5. Así que, volviendo a la diapositiva de la justificación en el altar, podemos ver que el primer paso era reconocer la condición, reconocer que la persona ha pecado, luego arrepentirse de ese pecado y confesar. Aquí dice que tiene que confesar su pecado para que pueda ser perdonado. La confesión se hacía al colocar la mano encima del animalito. Primero la persona reconocía que había pecado. Cuando reconocía que había pecado, entraba en él el deseo de arrepentirse. El arrepentimiento lo llevaba al santuario y traía la cabra o el cordero para la expiación. Luego colocaba sus manos arriba del animal, como leímos anteriormente, colocará su mano encima de la cabeza del animal y allí confesará su pecado. Y entonces quedaba allí junto al altar mientras el sacerdote recogía la sangre, la llevaba dentro del lugar santo, la esparcía 7 veces en el lugar santo y colocaba sangre en los 4 cuernos del altar. Luego salía el sacerdote, colocaba el animal sobre el altar, era totalmente quemado, y el sacerdote entonces le decía al pecador: tu culpa ha sido expiada, tu pecado ha sido perdonado. Y el último paso era aceptar el perdón. Todo esto sucedía en el altar de sacrificios. La próxima parte del atrio del santuario era el lavacro. El lavacro tiene que ver con la justificación y el comienzo de la santificación. El lavacro era el lugar donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al santuario. Representaba la limpieza del pecado, representa también el bautismo, el nuevo nacimiento. Así que el primer paso en el santuario era el ser perdonado, justificación. Luego, el bautismo, el ser lavado del pecado. Cristo no solamente nos perdona, pero también nos limpia de pecado. Esas dos cosas las vemos en el atrio de
el tabernáculo de reunión. La pregunta ahora es, ¿cuál es la parte del Espíritu Santo en esto? Porque a Cristo lo podemos ver en el inocente animal que es sacrificado. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la regeneración, en la reconciliación, en el perdón de los pecados? ¿Pueden ustedes ver símbolos del Espíritu Santo en el santuario? Ok, volvamos primero al altar. Vamos de vuelta al altar. Sí, el arrepentimiento es el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Ya lo vimos en el tema anterior que dimos. Cuando Él venga, dijo Jesús hablando del Espíritu Santo, Él convencerá de pecado. O sea, lo primero, una anterior hacia atrás, una más, reconocer nuestra condición. Eso lo trae el Espíritu Santo al convencernos de que hemos pecado. El Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos lleva a confesar nuestro pecado y el que nos da la seguridad del perdón. Pero, ¿qué símbolo vemos en el altar del Espíritu Santo? ¿Ustedes ven algún símbolo aquí del Espíritu Santo? Y está allí, y está bien visible. El fuego, exactamente. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué no dijo el Señor, Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El día de Pentecostés, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? Con llamas de fuego que descendieron sobre la cabeza de los 120 reunidos en el aposento alto. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. El fuego es el que consume el sacrificio. El fuego no era encendido por los sacerdotes, ni por Moisés, ni por Aarón. ¿Quién encendió el fuego? Dios mismo. Y ese fuego nunca debía apagarse porque era fuego sagrado. Si alguien introducía fuego común, le costaba la misma vida, como le pasó a Nadab y Abiú, porque dejaron apagar el fuego. Ellos eran los sacerdotes que tenían que mantener el fuego ardiendo, lo dejaron apagar, fueron y prendieron ellos el fuego y el fuego los consumió. Cayeron muertos. Ese fuego no puede ser encendido por el hombre porque representa a Dios mismo, representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a consumir el pecado en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que hace la obra de limpiarnos. La sangre de Cristo paga por el pecado. La sangre de Cristo es la vida que Él dio para redimirnos. Pero el Espíritu Santo aplica ese sacrificio de Cristo a nuestra vida y consume el pecado en nosotros. Así que allí en el altar está muy presente el fuego que representa al Espíritu Santo. Pero si vamos al lavacro, todavía en el atrio, vemos nuevamente el símbolo del Espíritu Santo. En la próxima diapositiva. Allí en el lavacro, ¿cuál es el símbolo del Espíritu Santo? Allí está más fácil, ¿verdad? El agua. Lo vimos en nuestro último tema. Cristo dijo en el Evangelio según San Juan, el que cree en mí, esto es San Juan en el capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que el Espíritu Santo está representado
por ríos de agua viva. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. El rocío es un símbolo del Espíritu Santo. La lluvia es un símbolo del Espíritu Santo. La lluvia temprana y la lluvia tardía son símbolos del derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana en el Pentecostés y la lluvia tardía al final de la historia de este mundo, cuando Dios nuevamente va a ser manifiesto en su poder completo el Espíritu Santo en la vida de los sellados. Así que en cada una de estas, el agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Y para qué se usa el agua? ¿Para qué sirve el agua? Para lavar, para limpiar. ¿Cómo? Para calmar la sed. ¿Para qué más sirve el agua? Para sanar, se usa en los tratamientos para dar sanidad. ¿Para qué más sirve el agua? El agua refresca cuando uno está caluroso. El agua limpia, el agua purifica. Todos esos son símbolos del Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Nos limpia, nos purifica, nos renueva. El agua también sirve para hacer crecer la vegetación. Sin agua no puede haber crecimiento. De igual manera, sin el Espíritu Santo en nuestra vida no puede haber crecimiento. Pero lo más importante en el lavacro es la limpieza del pecado, la purificación de nuestros pecados. Cristo no solamente nos perdona, Él también nos limpia. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, si vamos al altar, vamos a la diapositiva donde está el altar y el lavacro juntos, en la misma diapositiva, donde están los pecadores entrando por la puerta. Allí. Vean, aquí está el perdón y aquí está la limpieza. Si confesamos nuestros pecados, el que viene con el animal entra, confiesa el pecado y entonces es perdonado y es limpiado de toda maldad. Los dos símbolos están en el atrio. Sigamos un poquito más adelante. Vamos ahora a entrar al lugar santo. En el lugar santo encontramos tres mobiliarios, tres elementos. La mesa de los panes de la proposición es el primero. Si usted entra al santuario, a mano derecha vería la mesa de los panes de la proposición. A mano izquierda vería el candelabro de 7 brazos y al frente suyo, en el lugar santo, vería el altar del incienso o el altar de la oración. ¿Qué representa la mesa de los panes de la proposición? ¿Ok? Sí, Cristo dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Representa el alimento espiritual, y lo vimos en nuestro último tema de esta serie, ¿verdad? Necesitamos comer la palabra de Dios diariamente. ¿Se acuerdan que en nuestro último tema que vimos los 3 esenciales de la vida cristiana? Le llamamos los 3 tangibles de la fe, que se pueden tocar, que se pueden palpar. ¿Algunos de ustedes se recuerdan cuáles eran los 3 secretos para mantener viva la vida espiritual? El estudio de la palabra de Dios, el otro era la oración y el otro era el testimonio.
esos tres tienen que ver para nuestra santificación, porque el tema que dimos último antes de este tenía que ver con la santificación, la obra del Espíritu Santo en la santificación. Tres elementos. Les pregunto, ¿cuántos utensilios hay en el lugar santo? Veamos el diagrama nuevamente. Veamos en el diagrama del santuario. El diagrama. La palabra diagrama quiere decir donde están los tres compartimientos dibujados. Este es un dibujo, esta es una lámina, pero yo quiero ver el diagrama, la obra de Cristo en el santuario. Justificación, santificación y glorificación. Allí podemos ver el candelabro, allí podemos ver el altar y detrás está la mesa, que no se alcanza a ver allí, solo se le ve aquí un pedacito. ¿Ok? Pero si me ponen el diagrama, por favor, la obra de Cristo en el santuario. Ese mismo, muchas gracias. Ahí está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Vean, en el atrio hay dos mobiliarios. El altar y el lavacro. En el lugar santo hay tres. Si usted entra de frente aquí, va a ver a su mano derecha la mesa de los panes, a la mano izquierda el candelabro de 7 brazos y al frente va a ver el altar del incienso. Tres elementos. Nuevamente, ¿cuáles son los tres esenciales de la santificación? El estudio de la palabra, la oración y la testificación o el testimonio. Aquí los tienen a los tres, miren. La mesa representa la palabra de Dios, el comer las palabras, el ser alimentados diariamente por las palabras de Cristo Jesús, el testimonio de Jesucristo. Ese es el primer esencial para nuestra santificación. El segundo es la oración. Y la oración está en el altar del incienso, que representa la mediación de Cristo en favor de nosotros, donde Él presenta nuestras oraciones. Esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8. Luego regresamos otra vez al diagrama para seguir viendo. Pero en Apocalipsis, capítulo 8, en el versículo 3, dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que vean, el altar del incienso es símbolo de la oración. Las oraciones de los santos ascienden a Dios. El primero, el alimento espiritual, la palabra de Dios representado en el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo, el altar del incienso. Volvamos al diagrama. El altar del incienso representa la oración en nuestra vida. Y el tercero, la iluminación. ¿Cuáles son los tres esenciales otra vez? El estudio, la oración y el testimonio. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es entonces la luz en nuestra vida? El testimonio que nosotros damos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ese es el testimonio que yo doy delante de los demás. Esa es la luz que alumbra en mi vida. ¿Ok? Por supuesto, estos tres elementos en el santuario representan a Cristo.
así como el altar representa a Cristo siendo crucificado por nosotros, así como el lavacro representa la sepultura y la resurrección de Cristo. Miren, aquí está la muerte de Cristo en la cruz. Aquí está su resurrección. Como la persona sale del agua, así Cristo resucitó de los muertos. Luego en el lugar santo, Cristo es el pan que nos alimenta. Cristo es el que intercede por nosotros y presenta nuestras oraciones ante el Padre. Y Cristo es la luz que alumbra, porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Así que todo esto representa a Cristo. Cristo en su muerte, Cristo en su resurrección, Cristo en su ascensión al cielo, nos alimenta por su palabra, intercede por nosotros y nos alumbra. Pero nuevamente no podemos separar al Espíritu Santo de allí, porque en el altar está el fuego. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. En el lavacro está el agua, y el agua es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, ya lo vimos en nuestro último tema, fue por el Espíritu Santo que Cristo resucitó de los muertos. El Espíritu Santo es el que da la vida. Cuando el Espíritu Santo sopla, lo muerto vuelve a vivir. Ahí está el Espíritu Santo en el símbolo del agua. Cuando usted riega la planta, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si el grano no muere, no puede vivir, no puede resucitar. Primero, antes de resucitar, tiene que morir. De igual manera, el grano representa la vida del cristiano, pero para que esa vida resucite necesita del agua. El grano usted lo puede sembrar, pero si la tierra está seca y no le cae el agua encima, el grano no fructifica, el grano no germina, necesita del agua para poder germinar. De igual manera, necesitamos del Espíritu Santo para poder renacer de nuevo. Todo eso es la obra del Espíritu Santo. Y luego, el pan. ¿A dónde ven ustedes el Espíritu Santo allí? Ya lo vimos en el altar. En el altar es el fuego. En el lavacro es el agua. Pero ¿y aquí? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde? En el oro. Bueno, el oro está en todas partes. Todo está recubierto de oro. Obviamente. Todo se necesita el Espíritu Santo para poder hacer posible la redención. ¿No se acuerdan en el último tema que dimos lo que significa el pan? Lo vimos en nuestro último tema. Vamos de vuelta a San Juan en el capítulo 6. Si agua y aceite están en el pan, pero es más que eso. Miren, San Juan capítulo 6. Cristo dice, versículo 53 al 56. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Saben? La mayoría de la gente dice, comer la carne y beber la sangre de Cristo es la Santa Cena. Es la hostia, su carne, el pan, y es la copa, el vino, su sangre. No,
eso no fue lo que dijo Cristo. Sigan leyendo. Cuando oyeron los discípulos estas palabras, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo es el que da vida. ¿Se acuerdan lo que vimos? La visión de los huesos secos. Subió carne, subió tendones, pero no había vida. Y le dijo Dios a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos, profetiza. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos y vivirán. Y el Espíritu Santo entró en ellos y les dio la vida. Las palabras de Cristo, su palabra, no tienen vida si el Espíritu Santo no las vivifica en nosotros. Cuando comemos la palabra de Dios, lo vimos en nuestro último tema. Si leemos la Biblia sin el Espíritu Santo, nos hace más daño que bien. Sí, dicen que hace más daño, dice la mensajera del Señor, leer la Biblia sin la oración y sin el Espíritu Santo, que no leerla en absoluto. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra. El Espíritu Santo es el que da vida a esa palabra. Si no, es letra muerta. Lo dice Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 6, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida o vivifica. Y el versículo 3, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que las palabras de Cristo tienen que ser vivificadas por el Espíritu Santo. Sin eso no hay. Así que en el mismo pan, volviendo al diagrama, está la presencia del Espíritu Santo, representado, obviamente, el cuerpo de Cristo se representa en la harina. El grano tiene que ser molido, como Cristo fue molido por nuestros pecados. Pero a ese grano molido que es harina, ¿usted puede hacer pan nomás con la harina seca? Agarra toda la harina y la mete en el horno y ya tiene el pan. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que agregarle? Hay que agregarle esos dos ingredientes, el aceite y el agua. Y con eso es que se hace el pan. Si no le pone el aceite, y no estamos hablando ahora de ponerle levadura, porque estamos hablando del pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo. Aceite, agua y harina son los tres ingredientes. La harina representa el cuerpo molido de Cristo, destruido por nuestros pecados. Pero el aceite y el agua representan al Espíritu Santo. Así que en el pan mismo está el símbolo del Espíritu Santo. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. La vida la da el Espíritu Santo. Bueno, ahora en el altar del incienso, ¿dónde ven el Espíritu Santo allí? Nuevamente hay fuego en el altar para quemar el incienso. Ahí está el Espíritu Santo, correcto. ¿Dónde más ven el Espíritu Santo allí? El altar se le llama el altar de intercesión.
Es el altar de intercesión. Allí es donde Cristo intercede por nosotros y presenta nuestras oraciones ante el Padre. Si volvemos al libro de Apocalipsis, al capítulo 8, Apocalipsis 8, dice el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nuevamente, la obra de Cristo es presentarnos ante el Padre, presentar nuestras oraciones. Cuando pedimos perdón, Cristo tiene que presentar esas oraciones. Pero ¿saben ustedes que Él no lo puede hacer sin la obra del Espíritu Santo? Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Dice el versículo 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ni sabemos orar, hermanos. No sabemos orar y pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que Cristo intercede y el Espíritu Santo intercede. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es tomar nuestras oraciones y presentarlas ante Cristo de tal manera que puedan ser aceptas. Porque muchas veces, no muchas, casi todas las veces cuando oramos, no sabemos pedir como conviene. El apóstol Santiago dice lo siguiente, en Santiago, en el capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedimos, pero no sabemos pedir. Pedimos mal. Siempre pedimos lo que nos conviene, para gastar en lo que nos gusta a nosotros, pero no sabemos pedir realmente lo que debiéramos estar pidiendo. Oh almas adúlteras, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el pedir, con la oración? Mucho. Porque estamos pidiendo para las cosas mundanas. Señor, dame un carro, tú sabes cómo lo necesito. Y yo lo voy a usar, Señor, para la obra misionera. Pero dame un carro, pero que sea de tal marca y de tal modelo y de tal año. No sabemos pedir como conviene. No sabemos. Señor, dame una casa y la voy a usar para predicar, para que haya un grupo en mi casa. Pero entonces estamos tan ocupados en pagar la casa que no tenemos tiempo ni para hacer el grupo en la casa. Porque tenemos ahora que trabajar doble y triple otro trabajo para poder pagar la casa. Y así pedimos, pero no sabemos pedir como conviene.
Por eso el Espíritu Santo tiene que tomar esas oraciones y transformarlas para que sean aceptas delante de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Imagínense que nuestras oraciones llegaran al Padre como nosotros las oramos. Dios va a decir, pero estos son mis enemigos, están pidiendo algo que es totalmente contrario a mi propósito, totalmente contrario a mi voluntad. ¿Cómo me pueden estar pidiendo esto? El Espíritu Santo tiene que transformar esas oraciones. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Humillarnos, mostrarnos que tenemos que ser humildes para pedirle al Señor. Nos enseña, nos transforma nuestro corazón para que podamos pedir como conviene. Y Él dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la obra del Espíritu Santo en la intercesión. Así que allí está presente el Espíritu Santo. ¿Dónde está presente el Espíritu Santo en el altar? En el humo que sube a la presencia de Dios del incienso. El humo también es símbolo del Espíritu Santo que asciende, porque el humo es aire que sube, aire caliente que sube. Y ese Espíritu Santo lleva, porque se mezcla el incienso. Si recuerdan el versículo que leímos, decía, mezclado con el incienso de las oraciones de los santos. El Espíritu Santo mezcla su intercesión con nuestras oraciones para que pueda ser acepto delante de Dios. Ustedes ven, nada podríamos hacer sin el Espíritu Santo. Y el tercer símbolo en el diagrama, lo que hay allí dentro del lugar santo, ¿cuál era? ¿Cuál era el tercer símbolo? El candelabro. Aquí está Cristo en el Cordero, en el sacrificio, en su muerte. Aquí está Cristo en su sepultura, en su resurrección, en lavacro. Aquí está Cristo en el pan que descendió del cielo. Aquí está Cristo intercediendo por nosotros. Aquí está Cristo alumbrándonos. Pero aquí está el Espíritu Santo en el fuego, quemando, limpiando, purificando nuestra vida. Aquí está el Espíritu Santo llevándonos a una transformación en el nuevo nacimiento, lavando nuestros pecados, símbolo del agua. Aquí está el Espíritu Santo aplicando la palabra en nosotros, haciéndola viva en nosotros. Aquí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí donde está el Espíritu Santo, este es más fácil. Este es más fácil. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En el fuego, en el aceite. ¿Pero dónde más? El candelabro mismo es símbolo del Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y luego en el 4. En el 1 dice, en la salutación misma que da el apóstol, cuando saluda, dice así, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí las salutaciones de los tres. El que es, el que era y el que será es Dios Padre. Los 7 espíritus que están delante del trono es símbolo del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que nos lavó con su sangre. Ahora vamos a comparar ese versículo con Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Las lámparas de fuego, el candelabro de 7 brazos representa directamente al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos muestra dónde vamos. Para poder ver se necesita la luz. Sin la luz estamos en tiniebla y el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Pero dice aquí que son 7 espíritus de Dios. No son 7 personas. El número 7, símbolo de perfección, de algo completo, de algo total. Y los 7 espíritus de Dios representan 7 atributos que tiene el Espíritu Santo. 7 atributos es el número de la perfección. Y vamos a ver cuáles son esos 7 espíritus. Vamos al libro de Isaías. Ahí están mencionados los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11. Hablando acerca de cómo el Espíritu Santo iba a reposar sobre Cristo. Se titula este capítulo El reinado justo del Mesías. Dice el versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David, y Cristo viene de ese tronco, de esa rama. Él es una rama que sale de ese tronco de Isaí, porque él es descendiente del rey David. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Van 5. Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Vean por favor los 7 espíritus de Dios. El primero se le llama el Espíritu de Jehová. La palabra Jehová es el tetragramaton, las 4 letras sagradas. Ahí nos da el nombre propio del Espíritu Santo. Se llama Espíritu de Jehová, porque Él es Jehová. Él es el mismo Dios. Entonces, el primer espíritu es Jehová, es Dios. Pero el nombre Jehová significa el que es, el yo soy, el que existe, el que tiene vida. Por eso en la Biblia al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de vida. Es el Espíritu de Jehová. Ese es el Espíritu de vida, el Espíritu que existe y que da vida. Segundo espíritu es de sabiduría. Tercer espíritu de inteligencia. Cuarto espíritu de consejo. Quinto espíritu de poder. Sexto espíritu de conocimiento. Y el séptimo de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios, representado por las 7 lámparas. La lámpara central, la del medio, es el espíritu de vida.
el Espíritu de Jehová, el tronco que viene desde abajo. Si vemos otra vez una lámina del candelabro, que la tenemos un poquito más adelante, está allí en la número 12, creo que está. En el lugar santo, el candelabro de 7 brazos, ahí está. Ahí podemos ver que el brazo del centro es el central del cual dependen los demás. ¿Ok? Ese brazo central es el espíritu de vida, el espíritu de Jehová. Así se le llama en la Biblia. Y recuerden, el nombre Yahvé o el nombre Jehová significa el que es, el que era, el que siempre ha sido, el que será. El gran yo soy. Es el nombre de Cristo, es el nombre del Padre y es el nombre del Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, porque es el que da la vida. ¿Ok? Y podemos leerlo en el libro de Hebreos, donde se le da al Espíritu Santo. Ustedes saben que en varias Biblias se traduce Jehová como el Eterno. En la versión Valera del 2000 no ponen la palabra Jehová ni Yahvé, sino dice el Eterno, el Eterno. En el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que aquí se le llama al Espíritu Santo el Espíritu eterno, Jehová. Ese es el eterno, Jehová. Nuevamente, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice en el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el Espíritu Santo es el que vivifica, el que da la vida. Ese es el Espíritu, es el vástago principal, es el vástago de vida. Y entonces, los otros espíritus, por eso están de 2 en 2, porque representan el candelabro. Vuelvan otra vez a Isaías y van a ver que el primero se menciona solo. En Isaías capítulo 11, el versículo 2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ese se menciona solo, ese es el brazo principal, el Espíritu de vida, el Espíritu eterno. Pero luego dice Espíritu de sabiduría e inteligencia. Ahí van 2 juntos, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Luego dice Espíritu de consejo y de poder. Otra vez 2 juntos. Y luego dice Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La razón por la que el primero va solo, son 7, y los demás van de par en par, es porque está representando el candelabro. Si miramos otra vez la lámina del candelabro, lo podemos entender. El brazo del centro no es brazo, sino es tronco. Y de ese tronco salen los demás brazos. Ponme la imagen del candelabro nuevamente. Ahí ven, el brazo del centro no es un brazo. Dice que es un candelabro de 7 brazos, pero en realidad el del medio es el vástago principal. Y de ese tronco salen 2, 2 y 2. Entonces el primero es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de vida. Y los otros 2, por eso los menciona en par. Va el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, y el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Oh, cómo me gustaría tener el tiempo para poder explicarles el significado de esto. Todo esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
Pero solo con los nombres de los atributos del Espíritu Santo ustedes pueden saber cuán importante es esto. Imagínense, primero es dar vida y luego dice sabiduría e inteligencia. ¿No es lo mismo ser sabio a ser inteligente? ¿No es lo mismo? Dice, esa persona es muy sabia, muy inteligente, decimos, ¿no es lo mismo? Están relacionados, por eso se mencionan en par, pero no es exactamente lo mismo. Una persona puede ser muy inteligente, pero no ser sabia. Puede tener mucha inteligencia, pero tomar decisiones incorrectas. Por más inteligente que sea, puede ser que no sea sabio. Puede hablar palabras que no sean sabias, aunque pueden ser muy inteligentes las palabras, pero no son sabias. ¿Están viendo la diferencia entre inteligencia y sabiduría? El Espíritu Santo nos quiere capacitar a nosotros con la inteligencia que da la palabra de Dios para que seamos sabios. No en nuestra propia opinión, como dice Romanos 12, no seáis sabios en vuestra propia opinión, sino ser sabios en Dios. ¿Para qué? El próximo par, espíritu de consejo y de poder. Necesitamos inteligencia para entender las Escrituras. Necesitamos sabiduría para poder aplicar esas Escrituras a nuestra vida. Porque hay personas que entienden la Biblia completita, la saben explicar de A a Z, de P a Pa, y sin embargo no tienen la sabiduría para aplicarla a su vida. ¿De qué les sirve saber toda la Biblia si no tienen la sabiduría para aplicarla a su propia vida? Pero también se necesita poder aconsejar con la palabra. Y el próximo espíritu es el espíritu de consejo. Poder dar un buen consejo basados en que nosotros hemos experimentado eso primero. Eso es sabiduría. Hablar de lo que nosotros sabemos que funciona, porque la inteligencia nos la dio Dios por su palabra para poder aplicar la Escritura en nuestra vida. Si yo le digo a una persona, haz tal y tal cosa, y yo nunca lo he experimentado, ¿qué tipo de consejo le estoy dando? No hay poder, exactamente, por eso van juntos. El consejo tiene que ir junto con el poder. Y el Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo da tremendo poder para poder vencer el pecado, pero tiene que ir unido al consejo sabio que viene de la inteligencia de conocer la palabra de Dios. Y los últimos dos espíritus son conocimiento y temor de Jehová. Cuando nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida la inteligencia que da la palabra de Dios, la hemos aplicado y hemos podido dar un consejo que lleve a la persona a tener poder para vencer en su vida, cuando eso mismo lo hemos experimentado nosotros, podemos decir que verdaderamente conocemos a Dios. Porque conocer a Dios no es saber de Dios, sino haberlo experimentado en nuestra propia vida. Y solo por el Espíritu Santo se experimenta a Dios en nuestra vida. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios no es solamente saber de Él, saber de lo que Él ha dicho, saber de lo que Él ha hecho. Es conocerlo íntimamente, ginosco en griego, yadá en hebreo. Es más que saber acerca de. Tú me puedes preguntar, oiga, ¿usted conoce al presidente Obama? Yo les digo, sí, lo conozco. Y porque lo vi
en la campaña electoral cuando fui a Chicago, sí lo conozco. Si lo veo por la calle lo reconozco, así que lo conozco. Pero ¿realmente lo conozco? Lo conozco. Sé mucho de él. Sé de lo bueno y sé de lo malo también que anda haciendo. Pero realmente no puedo decir que lo conozco. Conocer es tener acercamiento, es tener comunión, es tener intimidad. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, y conoció a Adán a su mujer. ¿Y qué pasó cuando la conoció? Nació Caín. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. ¿Y quién nació? Es una relación íntima. Eso es conocer. Y el Espíritu Santo nos da esa relación con Dios porque mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, cuando hemos pasado por ese proceso de iluminación, el Señor primero nos da vida y luego nos da la inteligencia para comprender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Ese es el espíritu de vida primero, luego el espíritu de inteligencia y de sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la inteligencia? ¿Qué dice el sabio Salomón? ¿Cuál es la sabiduría y cuál es la inteligencia? Cristo es hecho sabiduría para nosotros. Pero en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 7, Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. La sabiduría es el temor de Jehová. Cuando alcanzas sabiduría, llegas a tener ese conocimiento íntimo con Dios, y entonces puedes decir que tienes temor de Jehová. Temor de Jehová es apartarse del mal. El que tiene los 7 espíritus de Dios en su vida va a ser sellado con el Espíritu Santo. Y ese va a ser un tema que vamos a ver dentro de esta serie, cómo somos sellados con el Espíritu Santo. Y va por paso, el Señor nos va dando esos 7 pasos hasta llegar a la perfección en nuestra vida. Bueno, hemos visto el Espíritu Santo en el atrio, hemos visto el Espíritu Santo en el lugar santo. Mañana vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el lugar santísimo. Y eso es algo muy solemne, porque actualmente Cristo ya no está en el lugar santo. Ahora Él está ¿dónde? En el lugar santísimo. Veamos la última diapositiva para que nos quede claro esto del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. La última diapositiva de toda la presentación. Allí pueden ver la obra de Cristo en el santuario, pero vamos a verla desde otro punto de vista. Vamos a ir apretando. La primera, la justificación, la hizo cuando Él vino a esta tierra como siervo sufriente. Recuerden, las 3 etapas de la obra de la redención: justificación y luego ¿qué sigue? Sigue apretando, por favor. Santificación y luego glorificación. Pero aprieta otra vez. No, esta es la misma. Yo tengo aquí una diapositiva totalmente distinta. Fases del ministerio de Cristo. Se titula mi última diapositiva. ¿La tienen? Fases del ministerio de Cristo. No está. Bueno, de alguna manera al copiarlo no apareció. Yo la tengo aquí.
y se las voy a mostrar. Por eso qué bueno que se sentaron más cerquita. Quizás la van a poder alcanzar a ver desde mi computadora. Bueno, se me acaba de cerrar. No, aquí está. Ok. Aquí en mi computadora, quizás no lo pueden leer, pero dice, la parte del atrio, dice, primera venida de Cristo. Esto representa la obra, el atrio representa la obra de Cristo en su primera venida a esta tierra. Lo que Él hizo aquí, una vida de perfecta obediencia, se encarnó, se hizo uno de nosotros, igual que nosotros, vivió una vida de obediencia a Dios y entregó su vida para pagar nuestro rescate. Vino como siervo sufriente, como cordero, fue llevado al matadero. Luego, la segunda fase del ministerio de Cristo, su ascensión al cielo y su trabajo en el lugar santo, como intercesor. Léeme, ¿qué dice aquí la fecha? 31 después de Cristo, 1844. Desde que Él ascendió al cielo en el año 31 hasta el año 1844, estuvo en el lugar santo. Pero ¿qué dice luego? 1844. Segunda venida. Hasta su segunda venida. ¿Y cuál es la obra que Cristo hace desde entonces? Como juez. Como juez. Primero, como víctima expiatoria en esta tierra, la primera fase del plan de redención, siervo sufriente. Su ascensión al cielo como intercesor en el lugar santo y en el lugar santísimo como juez. Esto es lo que vamos a estudiar el día de mañana. Gracias, Dani. Muchas gracias. Bien, en esta noche hemos visto no solo a Cristo y las tres fases de su ministerio, pero hemos visto que en cada una de esas fases el Espíritu Santo está presente y hace efectivo el plan de redención. ¿Se acuerdan la primera cita que vimos en esta serie? Era deseado de toda la gente, es página 625. Y les dije que de todo lo que Elena de White había escrito sobre el Espíritu Santo era la más importante, la más impresionante. Deseado de toda la gente, 625. Una de las cosas que dice esa cita es que sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo hubiera sido inútil, en vano. De nada hubiera servido su sacrificio si el Espíritu Santo no hace su obra para que nosotros podamos aceptar ese sacrificio. No podemos ir a la conversión sin el Espíritu Santo. No podemos ir al bautismo sin el Espíritu Santo, porque Él es el que nos bautiza. No podemos ir alimentarnos de la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. No podemos orar sin el Espíritu Santo. No podemos dar nuestro testimonio si el Espíritu Santo no está en nosotros. Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para ser testigos de Dios no lo podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Todo esto está presente en la obra del santuario. Es maravilloso cómo Dios ha dado todos los pasos para que un día podamos ser glorificados en su segunda venida. Y de esto vamos a hablar el día de mañana. En esta noche yo te invito a que tú le digas al Señor, Señor, gracias por lo que tú hiciste. En tu primera venida, venir a dar tu vida por nosotros, a morir en la cruz del Calvario. Ascendiste al cielo para interceder por mí. Y ahora estás en el lugar santísimo para hacer la obra final como juez, antes de venir a buscarnos. Pero te doy gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo, porque Él hace efectivo el plan de redención. Gracias porque el Espíritu Santo es el fuego que consume el pecado en mi vida cuando lo confieso y me arrepiento. Gracias porque el Espíritu Santo me hace reconocer mi falta.
Cuando Él venga, convencerá de pecado. Gracias porque el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Gracias porque el Espíritu Santo me hace humilde para que mis oraciones puedan ser aceptas delante de Dios. Gracias porque el Espíritu Santo da poder a la palabra para que pueda ser efectiva en mi vida. Gracias porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias porque el Espíritu Santo nos ilumina, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da consejo, nos da poder para vencer el pecado, nos da el conocimiento experimental de Dios en nuestra vida para poder llegar así a lograr la perfección de Dios. Es la única manera de lograrlo y Dios nos dejó. Por eso Cristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, pero cuando me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahí están las tres palabras otra vez. ¿Ven cómo todo concuerda? De pecado en el atrio, de justicia en el lugar santo y de juicio en el lugar santísimo. Nuevamente, los tres elementos. Y por cierto, Padre, Hijo y Espíritu Santo también son tres. Y los tres trabajan de común acuerdo para lograr nuestra salvación. Que el Señor nos bendiga al reconocer la necesidad del Espíritu Santo y al pedirlo de todo corazón. En esta serie que estamos dando del Espíritu Santo, vamos a ir cada vez aprendiendo más hasta que al final vamos a ver cuáles son los pasos para recibir la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia tardía, para poder entonces orar por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quieres pedirle al Señor en esta hora que la lluvia temprana, que es la conversión y la santificación, haga su fruto en tu vida, para que al venir la lluvia tardía, que va a ser nuestra glorificación, podamos estar listos y poder dar mucho fruto para el Señor? Primero viene la semilla, es la conversión. El grano tiene que morir, el lavacro, para resucitar una nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Y luego el grano tiene que crecer. ¿Cómo crece? Alimentándose por la palabra de Dios, alimentándose por la oración, siendo iluminado para poder crecer en la gracia. Y cuando la obra de la santificación, que es la justificación en dos fases, justicia imputada y justicia impartida, es la segunda fase de lo que hace el Espíritu Santo. Primero convencerá de pecado, luego convence de justicia, justicia imputada y justicia impartida, justificación y santificación. Que el Espíritu Santo haga esa obra para que lo tercero convence de juicio, podamos estar sin temor delante del juicio, porque la obra del Espíritu Santo ha sido hecha en nosotros. ¿Le quieres pedir eso al Señor? Que haga efectiva esta palabra que has escuchado en tu propia vida por el Espíritu Santo. Vayamos de rodillas entonces para pedírselo al Señor. Amantísimo Padre y Dios nuestro, cuán grande, cuán maravilloso es tu nombre en toda la tierra. A través de tu santa palabra nos has enseñado, nos has dado inteligencia para comprender el plan de redención a través de los símbolos que tú mismo estableciste. El santuario celestial, representado en el santuario terrenal. Gracias, Señor, porque nos has dado no solamente inteligencia, sino también sabiduría para poder aplicar estas cosas a nuestra vida. Que no sean solamente letra muerta, sino que sean letra viva en nosotros. Y que estas cosas lleguen a transformar nuestro ser, a darnos un nuevo corazón y una nueva vida. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo,
tú nos das también el poder para vivir una vida santificada. Y nos das el temor de Jehová en nuestra vida para así caminar en obediencia delante de tu presencia. Aplica, Señor, cada una de estas fases de la obra de redención a nuestra vida. Que tengamos verdadera conversión, que tengamos verdadera santificación, para que después del juicio, cuando nuestro nombre sea llamado a comparecer y tú nos declares justos y santos por Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo, podamos ser glorificados en tu segunda venida. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, porque tú nos dijiste que todo lo que pidamos al Padre, Señor Jesús, todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo darías. Por eso oramos en ese nombre. Y humildemente pedimos que tu Espíritu Santo interceda por nosotros, que tome nuestra oración, porque no es la que yo estoy haciendo, Señor, es la que cada corazón te está elevando a ti, porque ante tu presencia sube una nube de incienso con las oraciones de todos los santos. Y queremos, Señor, que la oración de cada uno de los que estamos aquí, los pedidos de nuestro corazón, lleguen hasta tu trono de gracia mediante tu Espíritu Santo. Aún aquellos que a través de la pantalla lo escuchan, que se unen a esta oración, que están escuchando estos temas a través del video, oh Señor, que también ellos puedan recibir la bendición que tú has prometido. Porque tú dijiste que el que pide, recibe. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para aplicar el plan de redención a nuestra vida y así prepararnos para un día ser glorificados con Cristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.